En este video se planteará, modelará y resolverá un problema particular que responde al conocido problema de la mediana y cuya modelación, adicionalmente, nos permitirá efectuar fácilmente distintos análisis de sensibilidad y cambio de escenario. Comenzaremos echando un vistazo general al problema de la mediana para luego pasar al caso particular que hemos elaborado. Imaginemos que una empresa tiene una cadena de puntos de venta distribuidos en una geografía como por ejemplo el de la capital federal que vemos en la pantalla en este momento. En este mapa, los circulitos representan la localización de estos puntos de venta que de ahora en más llamaremos centros de consumo. Imaginemos que cada centro de consumo tiene una demanda conocida del producto y que comercializa y debe ser abastecida. Vemos, por ejemplo, aquí que el centro de consumo 1 tiene un volumen demandado de 845, el centro de consumo 2 tiene un volumen demandado de 752, etc. Imaginemos también que el abastecimiento de cada centro de consumo lo es por lo que hemos de denominar centros de abastecimientos o facilidades. Para no empastar nuestro análisis, o nuestro mapa más bien, supongamos que en cada centro de consumo se encuentra adosado un centro de abastecimiento. De tal modo habrá igual número de centros de consumo como de abastecimientos. Ahora supongamos que cualquiera de los puntos o centros de abastecimientos está en aptitud para suministrar los requerimientos de todos los centros de consumo si fuese necesario. Por último, supongamos que las distancias entre todos los puntos de consumo o abastecimiento son conocidas y por tanto se pueden determinar los costos unitarios para cada trayecto. No se admiten múltiples entregas por trayecto, es decir, que un viaje de A a B no puede también abastecerse otro punto C. Vemos en este cuadro o en esta visión que, por ejemplo, el trayecto de 5 a 2, tiene un costo unitario de transporte de 5 pesos, mientras que el trayecto que va del centro de la facilidad 4 al centro de consumo 9 tiene un costo de 75 y así sucesivamente. O sea que existe para cada viaje o para cada trayecto de la facilidad J al centro de consumo I un determinado valor. Como pueden ver ustedes, esta es una tabla simétrica de manera tal que es lo mismo ir de 7 a 6 que ir de 6 a 7. Adicionalmente, podemos decir que la operación de cada uno de los centros de abastecimiento tiene un costo fijo diferente si es que se lo opera. Bueno, así planteados estos supuestos, la pregunta que se desea responder es: ¿en dónde emplazar o activar los puntos de abastecimiento y qué centros de consumo han de ser abastecidos por cada uno de ellos?
de modo de optimizar la operación. O sea, lo que se busca es qué configuración de puntos de abastecimiento, puntos de consumo, han de producir el menor costo posible a nuestra empresa. Bien, ahora pasaremos a analizar el ejercicio práctico particular. En la presente hoja de cálculo vemos varias tablas o cuadros. En estos tres hemos de reunir todos los parámetros del problema que nos son dados y que, por así decir, servirán para alimentar nuestra tabla de Danzig directa o indirectamente. Mientras que las otras dos están preparadas para realizar cálculos que serán necesarios en un caso para también alimentar la tabla de Danzig y la otra para resumir el resultado de nuestro problema. Con este formato nos será más sencillo realizar el análisis de los resultados, por ejemplo, ante cambios en los parámetros del problema. Bueno, ahora nos vamos a focalizar en la tabla de Danzig. De la tabla de Danzig se desprende que el problema consta de 4 centros de consumo y de 4 facilidades. Como puede apreciarse, cada centro de consumo está localizado en el mismo sitio que un eventual centro de aprovisionamiento. Esto se deduce en razón de que los costos de los centros de igual índice son 0. O sea que no hay costos de traslado de mercadería y por lo tanto no hay costos por satisfacer la demanda. Por cierto, excepto el costo de habilitar el centro de suministro del correspondiente centro de consumo. Como cada facilidad podrá abastecer todos los centros de consumo, en caso de contar con los necesarios suministros, 20 son las posibles actividades en este problema. 4 por facilidad, con capacidad para satisfacer cada una de ellas a 4 centros de consumo, más 4 actividades de habilitación de facilidades. Todas ellas pueden verse acá en la tabla. Los costos por actividad que se observan en la tabla de Danzig, estos de aquí, provienen de la tabla de costos, esta de aquí, y los costos de habilitación de la tabla de costos de habilitación, o sea, de esta de aquí. Para ello, en la tabla de Danzig, las celdas correspondientes a cada costo están referenciados a dicha tabla. Por ejemplo, si cambiamos el costo de habilitación de la facilidad 1, o sea, esta de aquí, por ejemplo, pasamos a 90 y le damos Enter, vemos cómo cambia la tabla de Danzig ese valor de acá a acá. Si variamos por este otro, vemos cómo cambia este de acá. Si cambiamos este de acá, 23 por ejemplo, vemos cómo cambia el valor de aquí. Respecto de los costos restantes, o sea, todos estos de aquí, en primer lugar debemos calcularlos. Por ejemplo, el costo de operar la facilidad 2 para satisfacer la demanda del centro 4, que hemos de denominar actividad de abastecimiento o suministro de la facilidad 2 de la demanda del centro de consumo 4, lo obtenemos multiplicando la celda correspondiente al costo unitario que vincula la facilidad 2 con el centro 4, o sea, 2 con 4, con la demanda del centro de consumo 4, o sea, con esta de aquí. Este es el valor que aparece en la tabla de costos, mirando la intersección de la fila correspondiente a la facilidad 2 con la columna correspondiente al consumo 4, o sea, esta de aquí por esta de aquí.
Y el costo aparece en la tabla de Danzig para la actividad facilidad 2, centro 4. O sea, 2, centro 4 aparece aquí. Fíjense que 729 es igual a este 129 de acá, y este 129 de aquí surge de 2 de acá, de este valor de acá. Y este valor de acá ahora hace referencia acá y aparece acá. Otro ejemplo, el costo de operar la facilidad 3 para satisfacer el centro 2, o dicho equivalentemente, el costo de activar el suministro de la facilidad 3 al centro 2, como los obtenemos de esta manera. Este es el centro 3 al 2, o sea, multiplicaríamos este 16 por este 2, que nos daría el valor de... Hemos introducido todos los costos unitarios de operar a nivel unitario cada trayecto o actividad de suministro, las demandas de cada centro de consumo y los costos de habilitación. Pasamos ahora a considerar la tabla de Danzig. O sea, pasamos a ver esto. Tal como puede apreciarse en dicha tabla, hemos colocado en las celdas correspondientes a las variables funcionales el valor 1 a todas ellas. Como puede verse, esta no es ni siquiera una solución factible. Solo con ver la columna de flujos puede verse que muchas restricciones no se cumplen. Por ejemplo, esta de aquí. Fíjense que menos 4 no es igual a menos 1, 4 menos 4 no es, etc. O sea que esta solución que aparece aquí no es una solución factible. No obstante, el hecho de poner todos unos nos servirá para explicar y entender mejor lo que estamos haciendo. Téngase en cuenta que las variables funcionales se definen como variables binarias, o sea que solo pueden adoptar el valor 0 o el valor 1. El valor 0 en todas ellas significa que la actividad o que las actividades están inactivas, mientras que el valor 1 significa que todas las actividades están activas. En este último caso se nos permite interpretar a los coeficientes de insumo producto, o sea, todos estos de aquí, como el nivel que adoptan los ítems en ese estado, y con ello, como se dijo, facilitar la interpretación. Veamos. Comencemos por las 4 actividades de habilitación de facilidades. Por ejemplo, tomemos la primera. ¿Cuál es su significado? Su significado es, como dicha actividad está activa, tiene uno aquí, esto conlleva a un costo de, en este caso, de 900 pesos, la incorporación de una unidad de habilitación al total de habilitaciones de la empresa, o sea, este uno de aquí, y la generación de 4 unidades de suministro para operar la facilidad 1, o sea, esta de aquí. La pregunta es, ¿por qué 4? Bueno, recordemos que hemos planteado que estando habilitada cualquier facilidad, esta puede abastecer todos los centros de consumo, si ello fuera requerido. Y son 4 los centros definidos en este escenario. Analizando esta primera fila, vemos que la habilitación de esta facilidad permite que todas las demandas de los centros de consumo sean satisfechos por esta facilidad. Pero dado que el signo que precede al flujo externo de 0 es de mayor o igual, de acá, esto significa que es posible que no necesariamente se satisfagan todas. De igual forma se pueden interpretar las restantes actividades de habilitación de facilidades, o sea, esta y esta. Pasemos ahora a considerar algunas de las actividades que satisfacen los requerimientos de algún centro de consumo, como por ejemplo la actividad de abastecimiento de la facilidad 3 al centro 1. O sea, tomemos esta como referencia, 3 a 1. Si esta actividad está activa, como lo es en este momento porque tiene el valor 1 aquí abajo, esto implica que se satisface la demanda del centro 1.
utilizando una unidad de suministro por parte de la facilidad 3, o sea, esta de aquí, e incurriendo un costo de 75 pesos. Obviamente, para que ello pueda ocurrir, o sea, disponer de unidades de suministro, esta facilidad debe estar habilitada. O sea que para que podamos operar esta actividad aquí, tenemos que tener esta actividad aquí habilitada, o sea que también con uno. Nótese que si cualquier facilidad satisface la demanda de algún centro de consumo, como por ejemplo el caso que estamos viendo acá, la 3.1, no será posible que algún otro centro de abastecimiento pueda simultáneamente satisfacer la demanda de ese centro. O sea que todas las actividades de suministro por parte de las restantes facilidades a ese centro deberán estar inactivadas, es decir, con variables funcionales correspondientes al valor 0. Fíjense, en este caso, si vemos este renglón acá, como dijimos antes, este está con menos 4, menos 1, no se cumple. Y para que se pueda cumplir esta condición, si hemos activado esta, tenemos que inactivar esta 0, tendríamos que inactivar la 2.1 también, esta 0 y la 4.1 0. Fíjense que en ese caso se cumple la condición de que solamente una actividad esté abasteciendo a una unidad o un centro de consumo. Bueno, por último, recordemos que en las celdas bajo el título flujos internos, o sea, en esta columna de aquí, hemos colocado la fórmula o función mmult, que puede verse, por ejemplo, para el caso de la primera, aquí arriba. En que los coeficientes de cada fila se multiplican correspondientemente con el vector fila de las variables funcionales, o sea, con las variables de aquí, para dar como resultado la sumatoria de los distintos ítems. Por ejemplo, aquí tenemos la suma de todos estos, fíjense que nos da, para el caso de que estas 3 estén activadas, tenemos 1, 2, 3, menos 4 nos da menos 1. Si estuvieran todas activadas, el caso acá, 1 también estaría activada, el valor que nos daría sería 1, 2, 3, 4, menos 4, 0. Si estuviera solamente una activada, o sea, todas estas fueran 0, tendríamos el valor de 1, menos 4, menos 3, o sea, 3 estaría solamente activada 1 y 3 quedarían inactivadas. Bueno, dicho esto, procedamos a abrir el programa Solver para resolver este problema. Para ello, vamos a Datos, vamos a Solver, el cuadro de diálogo de Solver. Bueno, para resolver este problema, vamos primero a establecer el objetivo. El objetivo es que esta celda sea lo más chica posible, o sea, minimizar esta celda, cambiando qué celdas, y por supuesto las celdas de las variables funcionales. ¿Y cuáles son las restricciones? Bueno, una restricción es que estas 4 de aquí sean menores o iguales, como está aquí, que estas 4 de aquí. Agregar. Además, estas 4 de aquí tienen que ser iguales a estas 4 de aquí. Agregamos. Además, esta de aquí, o sea, el número de habilitadas, tiene que ser menor a la cantidad disponible, que son 4. Agregamos. Y por último, recordemos que todas estas deben ser variables binarias. Aceptar. Nos fijamos acá, como decía, está bien, y simplex, dejamos el simplex, ahora le decimos resolver. Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Veamos el resultado. Bueno, en este caso en particular se han habilitado la facilidad 3 y la facilidad 4, tienen 1 y 1, y no se han habilitado las 1 y 2. Fíjense que
la facilidad 3 va a alimentar el centro de consumo 1, el centro de consumo 2 y el centro de consumo 3, mientras que la 4 solamente se va a alimentar a sí mismo. Hagamos algunos cambios, por ejemplo, esto que fue muy excesivo, cambiémoslo por 21, por ejemplo, y cambiemos esta, que también es excesivo, por 31, por ejemplo, que son más parecidas a las demás. Y volvamos a repetir el ejercicio. Vamos a solver, ya tenemos todos los datos ingresados, mucho más sencillo. Resolvemos, nuevamente encontró la solución. Y ahora, fíjense que bajo estos supuestos, estamos habilitando todas las facilidades. Facilidad 1, 4, 3, 2 y 1 están todas habilitadas. Y cada una se autoabastece. O sea, la 4 abastece a la 4, la 3 a la 3, la 2 a la 2 y la 1 a la 1. Bueno, podríamos hacer otros cambios, como por ejemplo cambiar los niveles de demanda. Imaginemos, vamos a cambiar, aceptemos acá, cambiemos la demanda y pongamos acá 9, 21. Acá hagamos la bajita que sea 2 nomás. Y acá pongamos un valor como 8. Y bueno, ahora veamos qué es lo que pasa. Bueno, si viéramos solamente este cambio y no cambiáramos absolutamente nada, el valor sería de 107. Pero veamos a ver si cambia algo, si ahora se hace algún cambio. Vamos a resolvemos, aceptamos y fíjense que bajamos a 96. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, ahora se han habilitado la facilidad 4, la 3 y la 2. No se ha habilitado la 1. La 4 abastece a sí mismo. La 3 abastece a la 3 y a la 1, mientras que la otra se abastece a sí misma. Entonces, de esta manera vemos como cambios en estos parámetros pueden inducir a cambios en la solución. Bien, vamos ahora a considerar la tabla resumen. Fíjense que si ahora miramos a la tabla resumen, ¿qué es lo que vemos? Dice facilidades habitadas 3. Este 3 ¿de dónde sale? Y sale de aquí. O sea, lo único que hemos hecho acá es, si nos fijamos acá, es copiar la celda correspondiente a este punto de acá. O sea, la B2. Este de acá, y surge de copiar el valor que se encuentra aquí. Y todas estas de aquí se confeccionan o se resultan de haber utilizado la fórmula lógica llamada SI. Bueno, veamos por ejemplo el caso de este acá. Vamos acá y vemos qué es lo que dice esta celda. Esta celda dice, si S14 es igual a 1, la respuesta será sí. Si S14 no es igual a 1, la respuesta será no. Vamos a S14, es esta de acá, y vemos que es 1. Por lo tanto, la respuesta que nos debería dar esa celda, esta de acá, es sí. Si en cambio, esta en lugar de S14, vamos a decir, hubiera sido 0, fíjense que inmediatamente cambia a no. Y de esta manera construimos esta tabla, haciendo las referencias correspondientes. Por ejemplo, si queremos averiguar, queremos saber qué fórmula poner acá, es decir, si se habilita 1 y también se satisface el consumo en 3, vemos que la fórmula, ¿qué es lo que nos dice? Nos manda a la celda D14, o sea, D14, sería esta de acá. O sea, queremos saber 1 y 3, vamos acá a la actividad 1, 3. Fíjense entonces, 1, 3, como acá dice 0, acá nos va a devolver 0. En cambio, si acá en la 1, 3 hubiéramos puesto 1, fíjense, ahora le damos Enter, pum, inmediatamente nos cambia así. O sea, que de esta manera, poniendo las funciones sí lógicas, podemos
obtener este cuadro de acá. Y este cuadro de acá es más sencillo de leer que toda la tabla de Danzig buscando las soluciones. Fíjense que en este caso, digamos, es inmediato. Que si yo vamos a volver a resolver los datos, resolver, obtenemos la solución y la vemos acá. Entonces acá vemos que la solución, ¿cuál es? 96 es el costolímio, se han habilitado 3 facilidades, la 1 no se ha habilitado, la 2 sí se ha habilitado y alimenta a sí misma, mientras que la 3 también ha sido habilitada y alimenta a la 1 y a la 3, y la 4 también ha sido habilitada, pero se alimenta a sí misma. Que tabla es más fácil de leer los resultados que en esta gran tabla. Bueno, eso fue todo por hoy y espero que les haya sido útil esta clase.